Para nosotras es un gusto tenerles el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes de los eventos que ha tenido el Colegio de Mediación MX, justo con la finalidad de difundir, de disipar algunas dudas y, por supuesto, de crear comunidad. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar en una segunda mesa. Recordemos que tuvimos una primera en donde estuvieron participando diferentes, digamos, directores de facultades de derecho, en donde plasmaron algunas vicisitudes respecto a la implementación y el avance que se tiene no solo en la ley, sino también cómo pueden abonar las universidades desde esta trinchera para poder crear culturas de paz. En esta ocasión tenemos a tres expertos maravillosos que han estado súper a favor de los mecanismos alternos de solución de controversias, tan así que ya se ha creado un Consejo Nacional, que ahorita también vamos a tratar de checar qué pasa, qué avances hay en ello, y pues para muestra un botón. Entonces, maestra Tere, le doy la palabra para el inicio de nuestra segunda mesa, perdón, y bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias. Estamos de manteles largos verdaderamente porque tenemos a tres súper expositores. Brevemente voy a mencionar al maestro José Antonio Navarrete Hernández. Es abogado por parte de nuestra querida UNAM, maestro de Derecho Familiar. Es juez 37º de lo familiar en el Tribunal Superior de esta ciudad, cargo que ha desempeñado desde el año 2011. O sea que en materia familiar tenemos toda la experiencia con el maestro. Tiene una destacada trayectoria en el ámbito judicial, cuenta con especialidades en ciencias penales, impartición de justicia en materia familiar, ambas con mención honorífica. Ha sido docente, destacado con el Sol de México como uno de los mejores articulistas en medios, y ha sido reconocida su labor con el Premio al Mérito Judicial otorgado por el gobierno de Querétaro. También tenemos como invitado a nuestro querido magistrado Víctor Francisco Mota. Él es magistrado del circuito en el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Ha desempeñado roles destacados como presidente de pleno del circuito en materia civil en 2016, miembro del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal y coordinador de la Escuela Federal de Formación Judicial. Además cuenta con certificaciones en mediación privada y arbitraje, y es maestro en Derecho de Amparo. Debo de decir que me dio el honor y el gusto de ser colegas cuando nos certificamos, tomamos el curso de certificación en el Tribunal Superior de Justicia, y es de los magistrados y alumnos que nunca faltó una sola clase. Su trayectoria incluye impartir cursos, clases en diversas instituciones públicas y universitarias, y también agrego, su tribunal es uno de los tribunales que más tesis han emitido en materia de mediación. Y vamos a cerrar con broche de oro, ni más ni menos, con el magistrado Sergio Valls, Sergio Arturo Valls Ponda. También es licenciado y maestro en Derecho de la Universidad de Salamanca y de la UNAM, coautor de la obra Tiempos de Justicia, y ha publicado, bueno, un sinnúmero de artículos jurídicos. Ha ocupado cargos destacados en la Administración Pública Federal y Estatal, incluyendo la Secretaría Técnica de la Presidencia de la CNDH y comisionado en IFOEM. Desde el 2020 dirige el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial del Estado de México, y en el 2024, y como consecuencia de la Ley General, fue elegido presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, o sea, la máxima autoridad en nuestro país. Sean los tres muy bienvenidos, y tenemos unos temas muy interesantes que vamos a ir desarrollando poco a poco, y por supuesto, ya saben, anoten, háganos llegar sus preguntas y nosotros las reuniremos para que sea una sola pregunta a nuestros expositores. Tenemos, y creo que vamos a empezar, ¿qué les parece? Con nuestro querido
señor juez, con el tema ejecución de convenios en sede judicial. ¿Qué pasa cuando llega un convenio que no se cumplió, doctor Navarrete? Maestra María Teresa Cruz Ábrego, qué gusto saludarla. Primero que nada, un saludo a Colegio de Mediación MX. Me siento muy honrado en compartir con ustedes la pantalla más cuando se encuentran presentes usted, el magistrado Sergio Arturo Valls, el magistrado Víctor Francisco Mora, Cienfuegos. Me siento muy honrado en poder estar tocando este excelente tema de la mediación, que podría ser el parteaguas en la impartición de justicia. Si bien es cierto que es un poco complicado el poder conciliar, y más aún en materia familiar, resulta también muy complicado cuando estos convenios celebrados a través de la mediación en convenios que son aprobados en sentencia, pues su ejecución y su cumplimiento es muy complicado. Y veo yo con cierta preocupación que la gran mayoría de los abogados postulantes, en lugar de promover la vía de apremio, promueven incidentes, ofreciendo pruebas de su parte, ahora confesional, testimonial, para acreditar que no están cumpliendo con el convenio, cuando es una carga procesal por parte del obligado o del deudor alimentario en cumplir con ese convenio. Y de ahí partimos también de la base de que la madre custodia o el padre custodio no permite el régimen de convivencias, el deudor alimentario no pague la pensión alimenticia, o teniendo la guarda y custodia no permita, perdón, el padre no custodio en el régimen de convivencias no devuelva al hijo o a los hijos. Entonces, el grave problema es que promueven incidentes de cumplimiento de convenio y ofrecen pruebas. Entonces, cuando ofrecen pruebas al amparo del artículo 88, pues se admite, desafortunadamente el tribunal no suple la deficiencia, admite el incidente, señala fecha de audiencia, notifica o emplaza al demandado incidentista, prepara pruebas, el demandado incidentista, que no debería ser, contesta la demanda, y para alargar más el procedimiento sin entregar al menor, aquí estamos hablando primeramente del ejemplo en donde el padre no custodia en un régimen de convivencia, ya no devuelve al hijo o a los hijos, pues entonces se alarga muchísimo el procedimiento, cuando aquí lo que opera es los artículos 500, 501, 517 fracción primera y 526 del Código de Procedimientos Civiles. Ojalá que no me alargue, maestra María Teresa, usted me resume, me detiene, por favor, porque es un tema bien interesante, y ojalá que los magistrados aquí presentes y el público en general estén de acuerdo conmigo y se interesen en el tema, porque lo que voy a explicar en breve es no solamente la diferencia entre la vía de apremio y el incidente, sino que además compartamos y unificamos todos esta técnica de litigación, porque va a ayudar incluso a una suspensión de patria potestad por esta conducta continua con efectos permanentes en perjuicio de los menores. Y bueno, pues eh, caemos en la trampa de contestar el incidente o de iniciar ese incidente, y muchas veces la experiencia me ha demostrado que tardan un año y el niño ya no regresa con su mamá porque ya se acostumbró a estar con su papá, y tenemos que platicar y convencerlo de que debe regresar con su mamá. Entonces, aquí lo importante es de que en el momento en que promueven el incidente de ejecución de convenio para que el niño regrese, suplimos la deficiencia de la queja por un supuesto o excepción procesal que prevé el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles, y me refiero a la improcedencia de la vía, que es subsanable, y el juez debe admitir en vía de apremio, y para que el niño vuelva o regrese a su hogar, que ya tiene tal vez 15 días de no regresar a su casa, ordeno que el expediente se ponga a disposición del notificador y ejecutor, entiéndase actuario, que se constituya en el domicilio del ejecutado, padre no custodio, y en el momento de la diligencia lo requiera para que permita o que devuelva al niño cuya custodia le pertenece a la madre. Si en un momento dado hay negativa o hay oposición, señalamos también una fecha de audiencia sabiendo que no lo va a devolver o previendo que no lo va a devolver,
Independientemente de esta diligencia, señalamos una fecha de audiencia muy próxima. No se debe perder el calendario porque mientras más pronto es mejor para la psique del niño o de los niños y al derecho humano de regresar con su madre custodia. Y señalamos una fecha de audiencia con apercibimientos incluso de arresto, porque esta conducta continua, como dije, afecta muchísimo al interés superior del menor, a su derecho humano, y por otro lado, bueno, pues el padre está rompiendo con el equilibrio de una disfunción familiar, ¿no? Quiero hacer una pregunta aquí. Sí. Y lo estoy viviendo en estos momentos. Nosotros promovimos una vía de apremio porque la madre no deja ver al niño y la juez fue la que lo admitió en incidente. Ella fue la que nos señaló en junio, fecha para la plática con el menor en octubre. Entonces, la regamos todos. Creo que, como dices, debemos de profundizar más en lo que es la vía de apremio. Y la apelación, pues obviamente todavía no se resuelve, ¿no? Yo, más que nada, maestra, y esto lo digo de veras porque es preocupante que la gran mayoría de los abogados están acostumbrados a la promoción de incidentes, ofreciendo pruebas, cuando la vía de apremio no tiene nada que ver con el 88 del Código de Procedimientos Civiles. Es un escrito por cada parte y 3 días para resolver. Esto no es cierto. El trabajo que tiene el Tribunal Superior de Justicia, estamos señalando fechas ya hasta octubre, noviembre, por todo el cúmulo de trabajo que tenemos. Recibimos a diario cerca de 350 promociones para acordarlas en 3 días, entonces es muchísimo el trabajo, sin dejar de observar que ahorita con el Código Nacional de Procedimientos Civiles hay 10 juzgados en extinción, uno de ellos es el de su servidor, y pues el trabajo todavía no solamente es de 9 a 3, sino que nos seguimos porque tenemos que entregar, mandar expedientes todos los que podamos al archivo, informar al Consejo de la Judicatura el estatus de cada expediente, desde que ingresó hasta el dictado de la sentencia, si hay amparos, si hay apelaciones. Entonces, en 5,500 expedientes, créanme que es titánico para nosotros. Otro ejemplo, maestra, magistrados, otro ejemplo es cuando el deudor alimentario no paga la pensión alimenticia, cuando se ha convenido en una cantidad líquida. Entonces, vuelven otra vez a promover un incidente de ejecución de sentencia o ejecución de convenio y ofrecen otra vez la confesional para que en el pliego de posiciones dirá si es cierto como lo es que no paga la pensión alimenticia convenida, cuando la carga de la prueba le pertenece al deudor alimentario. Entonces, insisto, en vía de apremio, como es una obligación personal, aplica el 517, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, y le doy 3 días porque con apoyo en el 55, 81, 500, 501, 507 y 517, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, le voy a dar 3 días al deudor alimentario para que me acredite con documento fehaciente que está al corriente en el pago de pensión alimenticia a que fue convenido o a que fue condenado en sentencia definitiva firme. Y aun cuando no esté firme, es una medida provisional que se debe ejecutar. Y ahí tenemos, por ejemplo, el contenido del artículo 702 del Código de Procedimientos Civiles, que aun cuando el juez ya perdió jurisdicción, sí sigue conociendo de las medidas provisionales, porque ya remitió todo el expediente principal a la sala, pero se debe formar un cuaderno de ejecución para poder ejecutar, entre otras cosas, esas medidas provisionales decretadas. Si es divorcio, el 282 del Código Civil; si es controversia, pues las medidas dadas con el 941 y 942 de este código adjetivo. Si en 3 días no acredita el estar al corriente del pago de las pensiones alimenticias, evidentemente que la acreedora alimentaria ya nos hizo una cuantificación de los meses que ha dejado de pagar la pensión alimenticia. Luego, si en 3 días no acredita haber cubierto la pensión alimenticia pactada, pero cantidad líquida, no porcentaje, porque si es porcentaje, obviamente que de la empresa o de la dependencia se le está descontando este porcentaje, salvo que haya perdido el empleo o haya sido despedido o renunciado. En esa tesitura, bueno, pues lo que hacemos es que tenemos 3 días o 5 días, perdón, de acuerdo al código, para que
dictemos una sentencia condenando al pago de las cantidades que en un año o en 2 años no ha pagado y obviamente que procedemos al embargo. Ya nos referiremos en su momento al Código Nacional de Procedimientos Civiles, que me parece muy laxo, me parece muy comprensivo para el ejecutado, cuando lo que aquí aplica es precisamente la vía de apremio, y lo que apremia es el cumplimiento de acuerdo a los convenios celebrados, y más aún en los centros de mediación, porque ese es el espíritu. En los centros de mediación se tiene la confianza de cumplir con las exigencias o con lo establecido en esos convenios. Y ante la máxima de pacta sunt servanda, no tengo por qué ofrecer más pruebas que el convenio que hemos celebrado, ¿no? Entonces, cuando promueven, al celebrar en el centro de mediación el convenio, entonces se debe iniciar por la vía de controversia del orden familiar y no ordinario civil, pero al amparo de los artículos que he estado mencionando en este momento. ¿Para qué? Para que el juez, al admitirlo, no necesita de ninguna ratificación. Estamos en presencia de algo como lo dice la misma ley, que como si fuera cosa juzgada, y lo que voy a hacer es ni señalar fecha de audiencia, ejecuto inmediatamente. Y además yo recomiendo a todos los que nos están escuchando de que con el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles inmediatamente soliciten las medidas precautorias para que en un momento dado procedamos al embargo de los bienes suficientes a garantizar el monto de las pensiones alimenticias ya pactadas. ¿Por qué? Porque regularmente lo que hacemos los deudores alimentarios es esconder los bienes, dilapidarlos o en su defecto desaparecer las cuentas bancarias. Y yo me pregunto, cuando hay un estado de insolvencia, ¿cómo es que mi cliente o la acreedora alimentaria va a cobrar las pensiones alimenticias? Y los mismos son los que pagan las consecuencias. Entonces, el juez debe vigilar al amparo del artículo 1º y 4º de nuestra ley fundamental, que toda autoridad en el ámbito de su competencia debe intervenir oficiosamente para que haga respetar y respete sus derechos humanos, más aún cuando se trata de alimentación. Entonces, sí recomiendo que en la vía de apremio, acompañando el documento base de acción traducido en el convenio de mediación, pues con el 235 que acabo de comentar, girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria, girar oficio al Registro Público de la Propiedad y, obviamente, pues proceder al embargo de estos bienes que me garanticen que al dictar la sentencia, y que obviamente va a ser condenatoria, pues yo ya tenga embargado o tenga ya cubiertas esas cantidades y listas para el remate, ¿no? Es algo que muchas veces, o la gran mayoría, por no decirlo así, es que nos falta como litigantes el prever lo previsible, y lo mejor es garantizarle a mi cliente que vamos en caballo de Hacienda, no solamente por el convenio, sino que previamente ya le embargué al deudor alimentario esos bienes o esas cuentas bancarias que le van a garantizar obviamente el pago de las pensiones alimenticias. Evidentemente que con el 507 del Código de Procedimientos Civiles vamos a acompañar una planilla explicándole al juez cuáles son los meses y las cantidades que por concepto de pensión alimenticia se ha abstenido de pagar, para que hagamos una cuantificación, y en el momento en que se dicte la sentencia, pues evidentemente que va a traer como consecuencia el requerimiento de pago o el embargo inmediato de estos bienes. ¿Qué es lo que logramos con esto, magistrados, maestra María Teresa Cruz Ábrego, maestra Imelda Ortega? ¿Qué es lo que estamos preparando? Estamos preparando todo el bagaje para irnos a la oralidad y en un juicio oral de proceso familiar, bueno, competente un juez oral en materia familiar, condenarlo, ya sea, mejor dicho, presentar la acción de pérdida de patria potestad por el incumplimiento de los deberes alimentarios por más de 90 días, o en su defecto por el abandono por más de 3 meses. Si bien es cierto que hay artículo expreso en el 444 del Código Civil que dice que el deudor alimentario puede recuperar la patria potestad si acredita que durante un año sí cubrió la pensión alimenticia, no menos cierto es que durante ese año o más
el señor no va a tener ninguna decisión con respecto a su hijo en materia de educación, en materia de viajes, en materia de cualquier cosa que entrañe el sano desarrollo del menor. Y concomitantemente con esto, podemos abrir también una carpeta de investigación por el delito de abandono en los deberes alimentarios. Giraremos oficio al registro de deudores alimentarios, no podrá salir del país en consecuencia y evidentemente que el deudor alimentario quedará arraigado hasta en tanto no cumpla con la pensión. Entonces tenemos no solamente la ejecución en vía de apremio, también tenemos la pérdida de la patria potestad y también tenemos la carpeta de investigación que muy seguramente con todas las documentales públicas que exhibamos, el juez de control, el Ministerio Público judicializará y el juez de control pues obviamente que lo va a vincular a un proceso porque se adecua la conducta al tipo por omisión. Ahora, pues rápidamente le podría explicar también, maestra María Teresa, que cuando es muy complicado el que el padre no regrese al niño o a los niños porque andan a salto de mata, cuando se esconden en una casa, se esconden en un hotel, aquí juega un papel bien importante la Policía Federal a través de la Fiscalía General de Justicia. Hay una unidad de recuperación de menor en toda la República. Giramos un oficio en sobre cerrado para que no haya fuga de información. El auto que dictamos en donde se ordena el cateo, rompimiento de cerraduras, el ingreso al domicilio, la búsqueda recámara por recámara hasta no dar con los niños o en cualquier casa donde se encuentre bajo las circunstancias que estoy comentando de rompimiento de cerraduras, inclusive ante la inmediatez, incluso en vehículos en movimiento, los federales tienen una amplitud de acción para poder ir o a un domicilio o a este domicilio de acuerdo a su investigación y recuperamos a los niños. Se tiene la satisfacción por parte de su servidor que el año 2023 y 24 a la fecha tengo aproximadamente cerca de 18 niños recuperados en el interior de la República bajo al amparo del artículo 14 y 16 constitucional con el rompimiento de cerraduras, orden de cateo y pues inmediatamente ya sea por vía terrestre o inclusive en avión hemos recuperado a estos menores afortunadamente. ¿A qué me estoy refiriendo con toda esta vía de apremio, estimados maestros? De que opera con plenitud el artículo 17 constitucional porque hacemos de la justicia más pronta, más expedita, pero sin embargo, sí, como funcionario público tenemos el temor de que el ejecutado pueda denunciarnos penalmente por un supuesto abuso de autoridad, por un prevaricato, por dictar resoluciones injustas, derechos humanos, Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando no tenemos ese valor, quiero decir, de dictar estos autos, incluso no subirlos a SICOR, sino guardarlos porque se tiene información privilegiada, evidentemente que garantizamos que la ejecutada o el ejecutante o la ejecutante vamos a recuperar a los niños porque es información que no está en SICOR, es información que está en sobre cerrado, es información que está en el seguro del juzgado y que obviamente el padre no custodio, pues obviamente que no está enterada de esta resolución y cuando ya lo recuperamos inmediatamente subimos el auto, pues para no incurrir en responsabilidad porque el auto ya, la resolución ya se ejecutó. Esto es bien importante y lo mismo pudiera resultar en la liquidación de la sociedad conyugal porque aplica inclusive el 523. Promueven incidentes de liquidación de sociedad conyugal, maestra, y no desconocen que el 206, 205 y 206 del Código Civil nos dice que la liquidación de la sociedad conyugal sigue la suerte de un juicio sucesorio. Entonces, si inicio una liquidación de sociedad conyugal, yo voy a iniciar a partir de la sección segunda. ¿Qué voy a hacer? Voy a presentar un inventario, un avalúo, voy a presentar una administración, rendición de cuentas, y si mi cónyuge es el administrador, lo voy a requerir para que me rinda cuentas durante el tiempo en que tuvo la administración de la sociedad conyugal. Y voy a nombrarme partidor. Y entonces, cuando ya le notifican, le estoy dando todo al juez para que en todo caso el socio a liquidar nos diga si efectivamente el inventario es correcto,
si tiene que rendir cuentas y si el proyecto de partición es equitativo, es justo y que en un momento dado, si no admite cómoda división, pues irnos a la venta judicial. Venta judicial, no remate, porque incluso me he encontrado con abogados que nos piden que se remate el inmueble cuando no hay acreedores. Es una sociedad conyugal, es una sociedad que está regida precisamente por el capítulo correspondiente del Código Civil y que debe seguir la suerte de un juicio sucesorio. Por eso no terminan las liquidaciones de sociedad conyugal, porque hay oposiciones, tengo que ofrecer la prueba confesional para demostrar la titularidad de los bienes cuando tengo las escrituras, testimoniales para saber si se compró o no se compró, vuelvo a repetir, tengo las escrituras, estoy exhibiendo el folio real. Entonces todo esto, inclusive cuando hago el uso del derecho del tanto para la liquidación de la sociedad conyugal y me quedo con ese único bien inmueble con el que adquirimos durante nuestro matrimonio, pues exhibo el 50% y pido que se vaya al notario, y si no firma mi cónyuge o excónyuge, será el juez quien firme en rebeldía al amparo de la fracción tercera del artículo 517 de este Código de Procedimientos Civiles. Como pueden ver, es muy rápido, tal vez sea muy rápido como lo estoy explicando, pero si lo pueden analizar es muy objetivo, es muy pronto, es muy rápido, más que un incidente que nos puede llevar hasta 2 años con tantas pruebas, porque desahogo la confesional y difiero, desahogo testimonial y vuelvo a diferir. Y luego si hay estudios de trabajo social que no sé para qué los queremos y luego los admitimos porque no tiene ningún objeto ni razón esta prueba de trabajo social, entonces el dilatar el procedimiento ya en la oralidad ya se está trabajando sobre acuerdos probatorios, y si es una prueba que es ociosa, que es inverosímil o que en un momento dado no nos lleva a ningún lado, pues entonces en ese acuerdo probatorio lo desechamos y el juez ordena la preparación de las pruebas que en un momento dado se van a desahogar. Aquí Mi querido, mi querido doctor, tenemos tanto material, pero tanto material con usted muchísimo material. que hay que explotarlo verdaderamente. ¿Qué le parece si vamos programando una sesión o más sesiones o las que sean necesarias para entrar más a profundidad y poder satisfacer inclusive todas las preguntas que nos están haciendo, que con todo respeto las vamos a dejar al final, porque hay muchos temas muy interesantes que tratar y maestro, doctor José Antonio Navarrete, aceptaría nuestra invitación para dar una charla más, más profunda que la que le estamos dando ahorita. Me va a dar mucho gusto, maestra. Con muchísimo gusto acepté esta invitación y se lo hice saber a través del WhatsApp. Me siento muy honrado y qué bueno que también aceptaron esta propuesta a través del chat previo al programa de este tema que sí resulta que debe ser un poquito más amplio, porque podríamos apoyar con técnicas de litigación, qué pruebas ofrecer, qué instancias podemos acudir después de esta vía de apremio. Con muchísimo gusto, yo estoy a sus órdenes, maestro. Pues Querido doctor, muchísimas gracias. nos están pidiendo literalmente un taller. Entonces ya nos organizamos para poder hacer un taller, porque si algo tenemos en cuestión de mecanismos alternos es que en muchas ocasiones los mediadores no logran plasmar justo un acuerdo de mediación que sea efectivamente ejecutable, que es uno de los problemas graves que tenemos, evidentemente, y que también en la capacitación debería tomarse en consideración. Si algo no funciona para cuando ustedes ya tienen un convenio, tiene que ver con una deficiencia o una falta de conocimiento. Y creo que todos los que nos dedicamos a los mecanismos alternos deberíamos de atender justo estas capacitaciones, justo esta oportunidad para poder llevar a cabo un trabajo de manera eficaz, no solamente para las partes, sino también para los mecanismos alternos y en pro de los mecanismos alternos. Muchas gracias, doctor. De verdad es usted un espectáculo poder escucharle. No, muchas gracias, y yo creo que para entonces, si es que logro esta invitación, pues podríamos hacer el comparativo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el Código de Procedimientos Civiles actual, y nos daremos cuenta que el Código Nacional es más comprensido, más compasivo con el ejecutado que propiamente el código que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, de lo que se necesita no es pedir permiso, sino ejecutar, porque la máxima de pacta sunt servanda es muy efectivo y es lo que nos enseñaron en la universidad. Así que yo estoy haciendo lo que usted me enseñó en la universidad, maestra.
Fue mi alumno, como ven. Me siento muy orgullosa y en este caso el alumno superó a la maestra. De ninguna manera. Muchas gracias por sus enseñanzas, maestra, y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder expresar lo que estamos haciendo en el Tribunal Superior de Justicia, aunque a algunos compañeros se nos vaya la admisión de incidentes y no vía de apremio. Con todo respeto. Así es. No, nos quedamos con eso en el tintero y seguro las personas que muy amablemente entraron a esta charla, seguro ya se lo llevaron justo casi tatuado en la frente de que no es una vía incidental. Muchas gracias, querido doctor. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con esta rico debate y pues vamos a empezar con nuestro magistrado Víctor Mota. Entonces, magistrado, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar acá con nosotras y pues evidentemente hay problemas que ya se presentaron desde el ámbito judicial. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo lo ve desde su esfera, desde su trinchera? ¿Qué vicisitudes podemos o qué problemas nos encontramos para poder tener un procedimiento efectivo, no solamente de mediación, porque entendemos que el mejor acuerdo es el que no tiene que pasar por un tribunal? Nosotros seguimos abonando en que un buen acuerdo es aquel que no tiene que pisar el tribunal, pero si por alguna circunstancia esto tendría que ser así, ¿a qué nos enfrentamos? Le agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias a la maestra Imelda, mi maestra, precisamente en estos cursos de certificación de los mediadores, tanto públicos como privados, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto reencontrarnos aquí, Imelda. También muchas gracias a la maestra Tere Cruz Ábrego, que como ya bien lo dijo, pues fuimos compañeros de sufrimiento, ¿verdad? Con esas jornadas tan extensas en donde, pues bueno, tuvimos oportunidad de disfrutar tanto de la materia que llegamos a conocer, pues como de ese grupo tan unido que hoy conservamos, grandes amigos. Igualmente, gracias por la oportunidad al colegio, ¿verdad? De compartir este espacio con dos especialistas, como son el doctor José Antonio Navarrete, que desde la primera trinchera de la jurisdicción familiar ordinaria, pues nos muestra su visión, su experiencia y nos comparte acerca de la carga de trabajo abrumadora que se vive en la materia judicial y que es uno de los detonantes para que esta función de administración del hasta ahora servicio público de impartición de justicia, en términos del artículo 17 constitucional, pues ya se lleva también en el ámbito privado, precisamente por los centros de mediación privada, ¿verdad? Y las materias que de suyo llevan ese interés social y orden público que requieren que se vean en la mediación pública. Gracias también por la oportunidad de compartir con mi querido amigo, el magistrado Sergio Valls, y nada menos que el director general del Consejo Nacional de Medios Alternos de Solución de Conflictos, una institución establecida en la ley respectiva, de reciente creación, y que él se está encargando de poner en marcha en todo lo relativo a la operatividad, a la difusión, a la comprensión de los problemas que pueden ser materia de estudio por este consejo en sus distintas funciones. Me centro en el tema que nos trajo también nuestro querido amigo José Antonio, el doctor juez familiar, que pone un dedo en la llaga de lo tortuoso que puede ser la ejecución de la sentencia. A veces llegar a sentencia resulta relativamente fácil, pero la ejecución, el convertir en materialidad lo decidido por el juez, puede llevar incluso periodos de tiempo más amplios que lo que dilató el juicio, porque se trata precisamente de eso, de dar eficacia a la decisión judicial. Y en eso radica además la credibilidad de los jueces, no solamente en las razones y consideraciones que quedan plasmadas en una sentencia, sino más allá la habilidad que se requiere para poder dar esa concreción y que la gente
que los usuarios del servicio de justicia puedan tener ese convencimiento de que efectivamente la justicia fue efectiva. Ahí se inscribe de buena manera el propósito de permitir los medios alternos. Los medios alternos que en principio tenemos que reconocer que resultan ancestrales, incluso anteriores al procedimiento judicial a través de jueces que seguimos procedimientos, a veces rígidos, a veces lentos, pero que son necesarios para poder lograr vencer la contumacia de las personas. Y en este sentido es que surge la consideración especial de por qué forzar las voluntades. Si vemos en el plano humano, existen dos vías que no son jurídicas para lograr que una persona exprese su voluntad. Una, porque así lo decide de manera libre y responsable. Decimos los abogados libres de coacción y violencia, ¿verdad? Eh, y la otra es porque lo obliga, no el juez, sino la ley. Y en el caso, un juez que es quien conoce el caso concreto, que es quien entra en relación íntima con las personas justiciables, y me refiero a esa cercanía que permite conocer el caso concreto para poder decidir y definir cuál es la mejor forma de solución para un conflicto. En ese sentido, es importante que los jueces reconozcamos las distintas fases de un procedimiento judicial. En principio, el acceso a la jurisdicción, que quiere decir que cuando una persona justiciable presenta su solicitud de acceso, su demanda, pues entonces hay que abrir la puerta precisamente para permitir que puedan tener el oído atento de un juez. Y eso implica, pues, limitar las hipótesis de improcedencia, las negativas de acceso a la jurisdicción. Posteriormente, eh, en el momento de tramitar el juicio, recibir las posturas de las partes, las pruebas, pues centrarnos en el punto que es central en el conflicto y identificar ese elemento central y definirlo con la mayor sensibilidad. El juez José Antonio, en su carácter de especialista en la materia familiar, pues nos presenta casos muy graves de separación de los niños de los padres, especialmente de aquel que tiene asignada la custodia, y nos platicó de las medidas de efectivización de esa decisión judicial. Y cada uno de los casos tan graves como nos los platica, son diferentes, de manera que el juez tiene que tener la sensibilidad para identificar la característica esencial de cada uno de ellos y vencer las resistencias. Y esto se hace en la fase de ejecución de la sentencia, donde precisamente sí hemos identificado que se encuentra el elemento de la severidad por parte del juez. Severo no significa malvado, severo significa simplemente que sobre la base de una cosa juzgada, protege el fiel cumplimiento, el exacto cumplimiento de lo decidido. Entonces, en ese sentido, bueno, efectivamente existe esta vía de apremio, 975, fracción 6 del Código de Procedimientos Civiles, que expresamente contempla la ejecutividad de los convenios de mediación. Dice, porque se trata de asuntos que constituyen cosa juzgada, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperar la tramitación de un juicio eh, colmando los juzgados para obtener la decisión unilateral de un juez que es un tercero ajeno al conflicto y obtener una decisión que a veces no me gusta? Esta es la oportunidad que nos abren los medios alternos, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en conjunción con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, todavía no en vigor, pues nos marcan la ruta
para privilegiar en todos los asuntos en donde se involucran los llamados derechos disponibles de las personas, la posibilidad de que a través de un procedimiento conducido por un mediador o facilitador que tiene característica de imparcial, de neutral, y que es un profesionista que presta sus servicios pues acorde a las necesidades de las partes que se presentan y que, bueno, pueden procurar que esa solución no venga de la decisión de un juez, sino que emane de su propia corresponsabilidad, en donde las personas no son contraparte, son interlocutores en un diálogo dirigido en donde pueden manifestar acorde a su propia situación personal. Por allí leí una de las preguntas del amable auditorio en donde se dice, si se fijó una pensión de 40,000 pesos y no se paga en su totalidad, hay un claro incumplimiento. Y sí, sin embargo, tenemos que considerar la situación especial y la circunstancia particular de cada una de las personas que intervienen en el procedimiento. Y entonces, ¿qué mejor que de viva voz ante la persona relacionada, ¿verdad? Ante el invitado o el invitante de la mediación, se manifieste la verdadera capacidad, no con prueba, sino bajo una hipótesis de buena fe, porque partimos de la base de que los asuntos donde vemos particularmente la mediación privada, las partes se conocen desde un origen, tienen una relación que preexiste al conflicto y en esa relación, pues no necesitaron de llevar documentos, firmas legalizadas, certificaciones para poder iniciar, eh, digamos, la primera forma de sociedad, el matrimonio o una asociación en participación. Entonces, en ese sentido, si la confianza fue la base de la relación y esa relación se eligió libremente con base en, vuelvo, la confianza, pues entonces también cuando surge la hipótesis de conflicto, lo ideal sería lograr una recomposición a partir de las circunstancias que a veces cambian con el tiempo, pero que muchas veces tienen mucho que ver con diferentes interpretaciones de la realidad y con factores externos como las crisis económicas, como los casos fortuitos, el COVID que vivimos como una circunstancia de orden externo que afectó las voluntades individuales y que impidió que las personas pues desarrollaran también sus actividades económicas. Y en ese sentido es que podemos entender las variaciones circunstanciales que a veces llevan al incumplimiento de lo impuesto o al incumplimiento de lo de viva voz prometido. Y aquí, por ejemplo, mientras que ante la justicia tradicional se tendría que tramitar un incidente, perdón, de cambio de circunstancias para modificar la cantidad o cuantía de la pensión, pues en el supuesto de la mediación se llevaría una remediación, ¿verdad? Donde igualmente se haría consciente a la interlocutora de ese cambio de circunstancias por cuestiones generales o por cuestiones particulares de las personas. Y me refiero, por ejemplo, a la pérdida de un empleo o al estado de vejez que puede sobrevenir a una persona. Damos un pestañazo y la vejez nos sorprende. Y con ello menguar las capacidades físicas, no poder ya afrontar las mismas exigencias de ese tipo. Y bueno, me parece muy interesante todo este tema y finalmente yo quería centrarme por unos minutos en mostrar a ustedes una tesis eh, que tiene que ver con la función de los mediadores privados. Lo que queremos en este tema que nos invitan las maestras Imelda y la maestra Tere por parte del Colegio de Mediación MX es interesarlos en los mecanismos alternos de solución de conflictos. Por eso nos acompaña
el maestro Valls, el magistrado Valls. Y en ese sentido, yo quiero advertir que si ustedes desean incorporarse a este fascinante mundo de la administración de justicia, pero de la otra justicia, de la que no tiene que ver con el servicio público estatal, sino que se puede ejercer a partir de una preparación profesional que no es sencilla, que es exigente y que logra culminar con la certificación por los distintos centros de mediación estatales, como el que dirige atinadamente don Sergio en el Estado de México, e incluso en el nacional, en los términos que están por definirse, pues entonces también tendrán que obrar a la altura de las circunstancias, con todo el profesionalismo, con toda la imparcialidad, con toda la neutralidad y con todo el conocimiento jurídico, porque los actos que ustedes van a determinar a partir de los convenios de mediación son convenios que tienen fuerza jurídica, que se pueden considerar cosa juzgada, que se pueden todavía inscribir en el registro público de la propiedad y de comercio respecto a los bienes, y que tienen acceso a una vía especial que es la que nos mostraba don José Antonio, que es la vía de apremio. Fíjense ustedes, el convenio que emana de un procedimiento de mediación privada tiene carácter de cosa juzgada y fuerza ejecutiva, de manera que abre esa vía especial tan importante, tan ágil, que está regulada. Comparto con mi maestra Imelda lo siguiente: el convenio emanado de la voluntad de las partes es un convenio que se cumple de manera natural, honrando la propia palabra. El convenio de mediación privada que nace de la voluntad de los mediados es un acuerdo libre, espontáneo, solidario, en donde yo prometo lo que sé que puedo cumplir. Y por tanto, poco debería de importarnos el eventual caso de que se solicite la ejecución judicial. Pero como esto puede ocurrir, pues entonces tenemos una vía privilegiada y ahí eh, podríamos reiniciar el video, ¿verdad? Y ver la brillante exposición del juez José Antonio. Y en ese punto, en donde un convenio es sometido a la decisión de ejecución, porque los mediadores privados, igual que los árbitros, tienen la posibilidad de lograr un convenio vinculante para las partes. Y ese convenio, como título ejecutivo, es ejecutado a través de la vía judicial. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el convenio presenta algún vicio? Porque si bien los mediados garantizan sus posibilidades de acuerdo, sus posibilidades de cumplimiento, sin embargo, la redacción misma le corresponde a un profesional del derecho, que son cada uno de ustedes, en donde como encargados de redactar el documento final, tienen que cumplir elementos de existencia, como el objeto y el consentimiento, y elementos de validez como la forma escrita, como los sellos, como el registro ante el propio centro de mediación, como el pago de los derechos, y garantizar asimismo que los acuerdos en cada una de las cláusulas se encuentren libres de lesión, de dolo, de error, de violencia de cualquier tipo, en donde cada una de las palabras que se elijan deben ser desde la neutralidad, muy respetuosa de las singularidades de cada uno de los mediados, para que no exista una revictimización por parte del mediador, para que no existan vicios que luego conduzcan a la inejecutabilidad
del convenio. Y esta es una palabra que le escuché a la maestra Imelda, en donde dijo que los convenios no vayan a resultar inejecutables, porque ¿a quién le sería atribuible esa imposibilidad de cumplimiento? Pues al redactor, que es el profesional del derecho, y eso traería graves consecuencias y traería descrédito para nuestra profesión de abogados y, pues desde luego, haría dudar de las capacidades de los mediadores. Creo que la mediación se sustenta en ideas básicas de inteligencia emocional aplicada. Diría el mismísimo filósofo griego Sócrates, la mediación es mayéutica, en donde simplemente sin sugerir propuestas de convenio, se van a hacer preguntas que desde el foro interno de las personas tengan una solución lógica, una solución práctica, una solución acorde a la circunstancia actual de la sociedad y a las características personales de los mediados. Si eso se logra plasmar cumpliendo elementos de existencia y de validez, no va a haber ningún riesgo profesional. Pero si ya entrados en el ejercicio de una vía de apremio, la excepción dominante en este tipo de procedimientos es exactamente la de nulidad del convenio. Y esto podría ser incluso una demanda reconvencional donde ahora sí, inmersos en el procedimiento judicial ante un especialista del derecho designado por el Estado, pues entonces se hicieran valer vicios de existencia o de forma o de validez para desacreditar la obligatoriedad, la fuerza ejecutiva del propio convenio. Y entonces, ¿qué pasa cuando un convenio de mediación aparentemente cosa juzgada o cosa juzgada aparente revela un vicio inhabilitante, pues que se hace inejecutable? Y entonces, ¿qué pasa para la persona profesional del derecho en cuanto a la responsabilidad que incurre por haber sido él quien da lugar a los vicios? Fíjense, aquí hay una tesis, ojalá la puedan buscar en este momento en sus computadoras, en el JUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El número de registro es el 2023-673. 2023-673. Y tiene por rubro recusación de un árbitro. La resolución que la declara fundada causa afectación a su patrimonio moral e incluso al económico y a su reputación de subsistir la declaración judicial de su parcialidad. Y la imparcialidad es un principio rector de la mediación. Y la imparcialidad es un principio rector del arbitraje. Y la imparcialidad es un principio rector de la jurisdicción del Estado a cargo de los jueces. Estamos hablando de los mecanismos alternos, estamos hablando, vamos a decirlo con todas las palabras, de la privatización de la justicia, en donde a grandes poderes, grandes responsabilidades. Y aquí se trata de una recusación a un árbitro. Pero esta tesis lo que nos está advirtiendo desde el 11º colegiado en materia civil del primer circuito, en un precedente de agosto de 2019, es, muchas gracias por haber localizado la tesis. eh, lo que nos está diciendo es cuáles son las responsabilidades de los encargados de la administración de justicia en los términos en que la ley de mecanismos lo permite desde el ámbito privado. Porque estamos hablando, si a un árbitro se le recusa, pues entonces
puede promover un amparo por la afectación a su patrimonio moral, porque el árbitro o el mediador también es una persona que construye su carrera a través de los años y que logra acreditarse entre la clientela precisamente por la pulcritud de su trabajo, por el conocimiento acumulado, por la vasta experiencia, que no son cuestiones que se obtengan simplemente al salir de la carrera de derecho, si bien ese es el momento en el que todos los jóvenes salimos con la mayor apertura, con el mayor deseo y con todo el ímpetu para convertirnos en los mejores abogados. Entonces, lo que se construye a través de los años no se puede tirar a la basura. Es un patrimonio moral que se representa también en la esfera económica y que se llama reputación y que hace necesario advertir el supuesto del incumplimiento del requisito legal para poder establecer si se trata de una nulidad atribuible al profesional de la Administración de Justicia alternativa, lo cual dará lugar, lo dice acá en el punto de la justificación, a la indemnización derivada de dicha responsabilidad. Entonces, imagínense ustedes que nosotros vamos por lana y salimos trasquilados, porque finalmente esta es una actividad económica profesional para quienes deciden incursionar en este terreno interesante y desde luego tenemos que medir nuestras capacidades y nuestros riesgos. Igualmente, Tere y Melda, pues reconozco que el tiempo es limitado y estamos todos ansiosos de escuchar al magistrado Sergio Valls, así que si me permiten, me detengo. Yo también les voy a pedir que me inviten en otra ocasión, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir unos momentos con ustedes. Mi querido magistrado, como siempre, muy claro en tu exposición y claro que estás invitado para una siguiente plática con más tiempo y para el goce y deleite de todos los que te escuchamos. Y ahora sí, va a quedar en nuestras manos mi querido magistrado Sergio Valls, el cual es, y como todos sabemos, el encargado actual de ¿cómo se llama? Es el presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Eso te lo tienes que saber de memoria, Tere. Eso te lo tienes que saber de memoria. Tú eres mediador. Lo voy a hacer 100 veces, vas a ver si no te lo voy a enviar. Aquí lo más importante, porque vamos a sacar mucho provecho de tu presencia, tenemos unos temas increíbles que tratar contigo, la certificación de las personas facilitadoras, la mediación en justicia federal. Pero primero, dime de qué se trata tu encargo, cuál es tu misión, cuál va a ser tu labor y cuál es tu reto. Bueno, primero, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. Es, como se los dije desde la invitación, un honor y un lujo compartir panel con don Antonio Navarrete y con mi buen amigo don Víctor, a quien vi hace poco, por cierto, y con todos ustedes. Veo a muchas caras conocidas, gracias, Beto Benítez, Toño Prida, hay muchísima gente que quiero y que estimo mucho. Ahí me acompañan mediadoras y mediadores públicos y privados, a quienes aprecio muchísimo su presencia de toda la República y que siempre me encanta que se conecten a estos temas porque todos aprendemos. Y para hacer una mejor práctica de nuestra profesión necesitamos generar mejor teoría. Y creo que son estos encuentros académicos, compartir en forma dialéctica algunas de nuestras ideas y reflexiones, lo que alimenta la teoría y lo que nos hace tener una mejor práctica de aquello que nosotros hacemos.
Con mucho gusto te voy a contestar, pero fíjate que me pareció bien importante los temas que acá se están comentando por mis compañeros juzgadores. Primero hay que celebrar que jueces de la talla de Antonio y de Víctor estén en un foro de mediación. Eso ya es un gran paso, porque no es fácil, ¿no? Si hay algún gremio refractario a la mediación, hay que decirlo, es el de los y las juzgadoras, ¿no? Ahí es en donde muchas veces levantamos la ceja, los jueces, cuando se habla de mediación. Nos hace falta mucho conocimiento, estudio y sobre todo involucrarnos. Pocas personas juzgadoras se han metido en la forma que lo ha hecho Víctor. De Antonio no tengo tanto conocimiento, pero Víctor sí me consta que ha estudiado la mediación a fondo, a profundidad, sus orígenes, sus teorías, sus pros y sus contras. Qué bueno, Víctor, que estás acá, y eso hay que compartirlo con el gremio de juzgadores. A mí me ha costado mucho trabajo y también lo estamos haciendo. Necesitamos mucha sensibilización. ¿Por qué? Porque si la mediación está adquiriendo nivel, vuelo, presencia, es por una razón que se dijo en 2016 en la entrega de los diálogos por la justicia cotidiana. Y ahí se dijo, en frente de todas las ministras y ministros, de los tribunales superiores de justicia del país, de los académicos, de los jueces, de todos, se entregó por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del CIDE un documento que decía a grandes rasgos: la justicia mexicana tiene 4 características. Es cara, muy cara, porque una cosa es que el Constitucional nos diga que es gratuita, porque no nos cobran cover para entrar a un tribunal o a un juzgado, pero todo cuesta: los edictos, las publicaciones, los periciales, los abogados, no se diga, etc. Es cara, es compleja, la gente no la entiende, no nos entiende en el lenguaje que hablamos, y hay que decirlo. No se puede leer una sentencia por una señora o un señor que no sea técnico. Es cara, es compleja, es lenta y muy lenta, ¿no? Ya hablábamos de aquellos largos periodos que hay que esperar para una audiencia y para la segunda audiencia y una nueva fecha, muy lenta. Y además, lo que nos dice estos diálogos de la justicia cotidiana, la entrega, es discriminatoria. No se permite igual acceso para todos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? La justicia mexicana tiene como consecuencia una enorme cantidad de necesidades jurídicas insatisfechas por muchísimas familias, personas y empresas en este país. Desde ahí partimos. Por eso necesitamos otras vías de acceso a la justicia, porque somos ineficientes en los tribunales, porque no estamos contestando a las necesidades jurídicas que tiene la población. Punto. Así de fácil. Tenemos que abrir nuevas y mejores cauces de acceso a la justicia. Tenemos que aprender que la importancia de los tribunales no radica en tener la última palabra, radica en tener la primera escucha. Y a partir de ahí podemos empezar a entendernos, porque muchas personas lo que necesitan es quien las escuche, no quien las lea, no quien lea lo que dice el abogado, que dice la persona, que necesita. Creo que esto, porque venimos a hablar también de la ley general, fue un triunfo que llegó muy tarde, pero llegó al fin, y que viene a ser un reconocimiento de algo que es muy claro. Muchos de los conflictos que invaden los tribunales y sobre todo los cauces familiares, que acá hay expertos, no provienen de la razón, eso lo sabemos, provienen de las emociones, provienen de los resentimientos, iras y venganzas de las personas, provienen de ahí. Entonces, si ese es el origen del conflicto, difícilmente les podemos dar atención eficiente utilizando aspectos muy técnicos, lógicos, racionales, sistemáticos, que ayudan, ¿no?, a darles causa, pero que no resuelven el conflicto, ¿no? Y ya lo veíamos acá, empiezan por una pensión y acaban declarando rompimientos y cerraduras, ¿no? Eso no es resolver, eso no es disolver, eso es escalar los conflictos. Cuando traducimos un conflicto en un caso jurídico, cuando les quitamos los elementos emocionales y le ponemos los elementos técnicos de cuáles son los elementos de la acción y vamos a ver si se acreditan debidamente de acuerdo al caudal probatorio y qué dice, y bueno, no fue objetada la prueba, entonces no estamos resolviendo conflictos, ¿no? Estamos resolviendo casos jurídicos, ¿no? A veces, ¿no?, latinamos y se resuelve el conflicto, pero no es lo común. Lo común en estas instancias es que el conflicto escale, ¿no?
porque mi trabajo como juzgador no es resolver el conflicto. ¿Qué creen? Es emitir una sentencia, es concluir el proceso. Ese es mi trabajo, ¿no? Y bueno, y ya vendrá la segunda instancia, ya vendrá el amparo y a ver qué pasa. En la ley, cuando participamos en el grupo revisor de la ley general, a partir del artículo 94, que es en donde se establecen los requisitos de los convenios de mediación, quisimos ser muy contundentes, muy claros, muy completos, muy redondos en lo que hay que incorporar ahí. ¿Por qué? Porque ahí está, como bien lo dijo don José Antonio Navarrete, el talón de Aquiles, creo que lo dijo también Víctor, de la mediación en los convenios. Si algo encontré yo cuando llego al centro de mediación ya hace 4 años, es este diálogo con los jugadores que me dicen, oye, es que hace falta fortaleza argumentativa, solidez técnica a los convenios de mediación. Bueno, pues vamos a cuidar eso. Y por eso en el artículo 94 incorporamos 10 fracciones en donde quisimos englobar qué es lo que necesita el convenio. Al final del día, si una jueza, si un juez no tiene aprecio por la mediación, no entiende el significado, el alcance de la mediación, algo le encontrará, ¿no? Algo le encontrará, eso sabemos. Pero fíjense qué importante, ahora con lo que se decía, que si el incidente, que si la vía de apremio, hay quien dice en algunas acciones, porque recordemos que esta ley es la primera ley que se expide, ya teniendo como base el Código Nacional. Por cierto, felicidades a la Ciudad de México porque ya hizo su declaratoria, ¿no? Para incorporarse el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el primer en el país. Esta ley, ya en su artículo primero, dice, y en todo lo no contemplado en esta ley será aplicable el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y de ahí se agarra, ¿no? Y ahí, en un artículo, en este artículo 94, dentro del convenio, fuimos muy claros al poner los efectos del incumplimiento y las formas de obtener su cumplimiento deberán estar contempladas dentro del convenio. O sea, no lo dejen a otro arbitrio. Ahí contemplen. Vamos a poner, y eso es algo que platicamos entre las y los mediadores del país. Oye, ojo, pongamos ahí los lineamientos para que se ejecuten, así como le pedimos a los jueces y magistrados de amparo, oye, pongan lineamientos para el cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Y que muchos ya lo han hecho y que vamos mejorando mucho en ese tema, porque de pronto llega la sentencia de amparo preciosa, pero no traen los lineamientos para el cumplimiento. Hay que estar interpretando, investigando. Yo no me aguantaba, yo me iba a ver a los colegiados y les decía, oye, ¿qué quisiste decir acá, mano? ¿Cómo quieres que lo cumplamos? Porque no está claro. Pues acá lo mismo pasa en estos convenios. ¿Qué vamos a hacer? Que yo entiendo también, para los mediadores es bien difícil. Una vez que se logra, es mucho más difícil hacer una mediación que hacer una sentencia, y yo he hecho de las dos y muchas. Una mediación que logras el encuentro entre las partes, generar ese vínculo, construir ese puente de entendimiento, de aceptación, de reconocimiento, de validación del otro, y que se avanza, dices, hijo, man, ya está todo bien, y ahora les tengo que decir qué vamos a hacer si no cumplen. ¿Cómo vas a garantizar esto que estás acá obligándote? Pues eso hay que hacerlo. Hay que tener estos momentos complejos, incómodos muchas veces, para asegurar un convenio viable, un futuro viable, que eso solamente lo aseguramos con un convenio. Una sentencia, todas las sentencias necesariamente conllevan un grado de violencia, porque te están obligando a hacer algo en contra de tu voluntad, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas sentencias, pues claro, no se ejecuten, ¿no? Porque de eso hay que hablar también. ¿Cuál es el índice de ejecución de las sentencias y cuál es el índice de ejecución de los convenios? Yo creo que es enormemente la diferencia entre la ejecución de los convenios, estamos arriba del 90%, ¿no? Ahorita que nos platique el doctor Navarrete cuál es el índice de cumplimiento de las sentencias, ¿no? A ver en qué porcentaje andamos en aquella entidad. En fin, pero bueno, esto era nada más para cerrar un poco y redondear con los temas que se han visto acá en materia familiar. Creo que la plática da para mucho más de la materia familiar. Estamos hablando de mediación de la ley. Yo me quiero apuntar también al taller que ofreció don Antonio Navarrete, porque creo que a todos nos hace mucha falta estos talleres, esta práctica y sobre todo a las y los mediadores. Los retos que tenemos en el Consejo Nacional son enormes. Actualmente estamos trabajando
en los lineamientos, el artículo 12 de nuestra ley general establece una serie de lineamientos y nos da 180 días para establecer estos lineamientos. A partir de la instalación del Consejo, el Consejo lo instalamos en abril pasado, con la convocatoria de la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Piña, nos convocó a todos los integrantes del Consejo, a los 33 integrantes, y ahí se instaló el Consejo. Tuve la fortuna de ser electo presidente por mis pares, los compañeros directores de centros de mediación y de justicia alternativa del país y del Poder Judicial Federal, en donde se decidió. En abril y se instala el Consejo Nacional. En julio ya tuvimos nuestra primera sesión a la que asistió, afortunadamente nos hizo el honor de asistir la senadora Sánchez Cordero, que nos amadrinó, digamos, esta primera sesión ordinaria, junto con la ministra Yasmín Esquivel y la gobernadora del Estado de México, porque hicimos acá la primera sesión, y acá tomamos ya las riendas de los trabajos, por dónde vamos dirigiendo. Creamos grupos de trabajo, estamos generando los lineamientos, vamos muy avanzados. Mañana tenemos la segunda sesión ordinaria, en donde esta va a ser virtual, en donde vamos a dar cuenta de los avances en el desarrollo de la creación de nuestros lineamientos. ¿Cuáles son los principales? Y los que muchos personas están muy interesadas, y qué bueno, porque es lo que necesitamos, generar mayor interés, participación, divulgación de los enormes beneficios. Capacitación y certificación. Ahí vienen ya los lineamientos de capacitación y de certificación de las personas facilitadoras para el país. ¿Por qué es tan importante? Porque en este nuevo modelo, las personas facilitadoras en el país lo serán con competencia nacional. Aquel facilitador capacitado y certificado bajo los lineamientos que vamos a establecer, los convenios que vengan suscritos por ella o por él, serán válidos en toda la República. Y una figura novedosa, que creo que esta figura va a simbrar, a modificar y a mejorar mucho la impartición de justicia, es la del abogado colaborativo. El abogado colaborativo, que es una figura exclusiva para personas que estudiaron, que son, que tienen la licenciatura en Derecho, se certificarán también ante los poderes judiciales del país y el Poder Judicial Federal, en donde llevarán a cabo convenios como abogado, es decir, en mi carácter parcial, pero estoy certificado, y la otra parte también llevará un abogado colaborativo certificado, si no, no vale, es lo que estamos incorporando en los lineamientos, me estoy adelantando, pero bueno, se vale. Lo que queremos es generar un poco de interés. Y entonces, en estas reuniones donde están los litigantes junto con los postulantes, que son abogados colaborativos, van a generar un convenio que van a estar asesorados, si es necesario, por un psicólogo, por un perito en actuaría, de acuerdo al conflicto que se trate. Se va a llevar a cabo este convenio con esta participación de abogados colaborativos y será inscrito en los poderes judiciales. Y también tendrá fuerza de cosa juzgada. ¿Cuáles son las novedades de esta figura? Pues que el abogado colaborativo que me represente en una mesa de negociación colaborativa renuncia expresamente, y hay documentos que se van a formar del expediente, a la representación jurídica en litigio, en un juicio, en jurisdicción. Si yo te represento en una mesa de negociación colaborativa, no te puedo representar, tengo impedimento para hacerlo en un juzgado, ¿no? ¿Por qué? Porque mi trabajo es llegar a un acuerdo colaborativo. Ese es mi trabajo. Si no lo logré, fracasé en mi trabajo, consíguete un abogado experto en litigio, ¿no? Y allá váyanse. Es decir, son figuras novedosas. ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué va a pasar? Pues no depende de una ley de sus 144 artículos. Las leyes no cambian realidades, ni los 1100 y pico del Código Nacional. No, esas las cambiamos nosotros. Necesitamos aplicarnos, sensibilizarnos, dotarnos de mayores herramientas. En el contenido del Código Nacional hay innumerables llamados a la mediación por parte de los juzgadores, de los postulantes.
Recordemos que hay artículos expresos que nos permiten los convenios intraprocesales. Podemos entre postulantes tener convenios intraprocesales, por supuesto con la autorización de la jueza o del juez, ¿no? Pero eso ya son habilidades que tenemos que desarrollar todos, ¿no? Hay una enorme responsabilidad que tienen también las barras y colegios de abogados, ¿no? De subirse a esta máquina, hacerlo con ética, con responsabilidad, y por supuesto de las facultades y escuelas de derecho. Por eso felicidades, Tere y Imelda, por generar estas áreas de diálogo, y ojalá que todos nos asumamos responsabilidades, nos capacitemos en aquello que debemos de mejorar para identificar con claridad aquellos casos, aquellos asuntos, aquellos conflictos que no merecen los cauces procesales, para decirlo claro. Hasta ahí para no agobiar. Muchas gracias, mi querido magistrado. Efectivamente, tenemos muchas dudas y algo que no podemos dejar irte sin preguntarte lo siguiente, porque, pues bueno, aquí también están presentes algunos compañeros y compañeras que están en proceso de certificación o que inclusive están justo en esta etapa de que se les acabó la vigencia. Recordemos que los mediadores tenemos una vigencia por lo general en todas las entidades de la República. Entonces, cuando se termina ese tiempo, tenemos que refrendarnos. Entonces, nos preguntan de manera constante qué pasa con esta nueva ley y qué pasa con ellos que están a punto de evitar, bueno, mejor dicho, de que se les acabó la vigencia de su certificación. ¿Van a poder tener vigencia? ¿No tienen vigencia? Entiendo que la ley, hay un artículo expreso que habla sobre ello, pero ¿qué podemos decir al respecto, mi querido magistrado? Bueno, sí, ahí sí me escucho, ¿no? Es un tema muy común, cada vez más concurrente. En el Estado de México tenemos este tema muy vigente porque tenemos vencimientos de un grupo de mediadores en sede notarial. Tenemos 42 notarios certificados como mediadores, nada más hacen mediación como 10, pero todos quieren renovar porque se ve muy bonita su certificación ahí en sus notarías, pero hay artículo expreso, en efecto, es el 12º, me parece, transitorio, no, 11º, ¿no? En el caso de que concluya la vigencia y los poderes judiciales no emitan una convocatoria para su renovación o para la recertificación, entonces se continuará vigente hasta que no se lleven a cabo actos y procedimientos para tal fin. ¿Y esto por qué? Porque de pronto sucedía que estábamos en medio de mediaciones, y esto pues lo han vivido muchos mediadores privados en algunas entidades, y resulta que no tenemos la convocatoria porque el Tribunal Superior de Justicia cambió de titular, el Centro de Mediación cambió de titular, están haciendo una revisión y realmente se que estaban quedando en un estado de indefensión las y los mediadores y también sus mediados, ¿no? Porque tenemos una vigencia. Entonces lo que se buscó en esta ley general es no estar sujetos a la discrecionalidad, a la voluntad, a las ganas de alguna persona de hacer o no hacer una convocatoria. Si ya fuiste certificado mediador y no hay una convocatoria para tu recertificación, para la renovación de tu certificación, sigue siendo hasta en tanto no se emita la convocatoria. Si ya se emitió, pues entonces alíñate y cumple con los requisitos, que es uno de los lineamientos que estamos hoy contemplando, discutiendo, hay que decirlo, hay visiones muy encontradas. Finalmente se tomarán las decisiones dentro del Consejo por mayoría de votos. Hay quien opina que las renovaciones deberán de ser por examen, por curso, otros que opinan que no, que si hubo una capacitación constante en el transcurso en la vigencia de tu certificado, podrás en automático recertificarte si cumples con un mínimo. Eso lo tiene Jalisco y es muy exitoso. Allá creo que tienen 40 horas al año, ¿no? Si acreditas 40 horas anuales de certificación acreditada por ellos, por el Instituto de Justicia Alternativa, entonces en automático te vas a recertificar, creo que ya son cada 3 años, la ley ya contempla 5 años, ¿no? Ya son 5 años lo que va a tener la vigencia del mediador certificado, de acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional, será por 5 años, y estarán todos matriculados en una plataforma nacional de personas
facilitadoras que va a hospedar el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí será hospedada esta plataforma nacional y ahí se detallará la vigencia de la persona facilitadora, cuántos convenios lleva, que es distinto al Sistema Nacional de Convenios, que esa es otra cosa. Que de Claro. eso... Mi querido magistrado, tenemos tantas cosas que abordar. Tenemos el tema de abogados colaborativos que ya nos dio una entradita, una probadita. Tenemos las personas facilitadoras, la justicia restaurativa. Definitivamente, sí queremos seguirlo invitando. Usted nos es muy claro y por supuesto creo que es la persona que más conoce de lo que está trabajando, de los lineamientos. Y si nos permite, pues vamos a seguir trabajando con usted, con el magistrado Víctor Mota, con su señoría el doctor Navarrete, y si nos permiten, podemos pasar primero, si aceptaría, ¿verdad? Si acepta nuestra invitación para futuras pláticas. Y gracias. Y pasamos a las preguntas para darle agilidad al asunto. Pues más que preguntas, mi querida Tere, ya nos abonó el tiempo y de verdad yo estoy muy agradecida con todos y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por acá nos están mandando saludos por parte de toda la República. Eso para mí representa bastante. Entiendo que estos mecanismos alternos ya no son única y exclusivamente de algunas entidades, sino está generando un paradigma en toda la República y el gran labor que ustedes hacen a través de sus trincheras de verdad está haciendo eco. Creo que está haciendo eco y eso es lo importante. Cada vez nos preguntan más cómo me certifico como abogado colaborativo, qué es lo que tengo que hacer para certificarme como mediador, en este caso facilitador, qué pasa con el arbitraje. Creo que desde nuestras trincheras, tanto en el ámbito académico, dentro del Poder Judicial, estamos abonando justo para que esto crezca y que pronto cumplamos esta panacea de poder cerrar juzgados en lo máximo y que solo atiendan lo mínimo y poder atender desde un mecanismo alterno lo que mayormente lacera a la sociedad, que son justo estas relaciones sociales que han quedado tan laceradas y no los dejarán mentir. Creo que nuestra población hoy necesita otro modelo de impartición de justicia en donde ellos también sean considerados. Entonces, si les parece bien, estarán invitados de nueva cuenta. Ya nos están haciendo anotaciones respecto a las próximas preguntas que vamos a llevar a cabo. Entonces, si están dispuestos a compartirnos de nueva cuenta muy gentilmente, como lo acaban de hacer el día de hoy, los avances que se han hecho, qué vicisitudes tenemos para poder hacer nuestro mejor ejercicio profesional de una manera eficaz para la ciudadanía, pues esto sería maravilloso. Pues de mi parte no me queda más que agradecerles infinitamente. Vamos a anotar las preguntas que se tienen. Yo espero que tengamos la oportunidad de resolverles, aunque sea por correo electrónico, y si no, créanme que se van a tomar en consideración para futuros eventos en donde yo espero que nuestros estimados ponentes logren aceptarnos nuestra invitación. Oye, Entonces, Tere, pues, te doy la palabra. Imelda, si está de acuerdo nuestros tres invitados, primero que nada, porque el límite de nuestro tiempo era las 7:30, pero si ustedes nos pueden ayudar y apoyar respondiendo brevemente algunas de las preguntas, pues sí me gustaría para que no se quedaran en el tintero. No tenemos problema que se nos corte el Zoom. Entonces, si están de acuerdo, nuestros queridos invitados, pues hacemos 2, 3 preguntas para que no se quede nada más en el tintero. ¿Cómo ven? Yo estoy de acuerdo. Sí, Víctor, magistrado. Bueno, Sí, con mucho gusto. vamos rapidito para que todos quedemos bien. Preguntan, entonces, en automático se renova nuestra certificación, pero ¿qué pasa con el sello que aparece como vencido? En la Ciudad de México trae un límite de tiempo el sello. ¿Qué va a pasar? ¿Ya no importa? ¿O renovamos sello nada más? Mira, honestamente, y sí conozco el caso de la Ciudad de México, ahí tendrán que verlo directamente con la titular, ¿no? Del centro de la Ciudad de México. Si es un caso especial, ¿no? La ley ya está vigente, ¿eh? La ley entró en vigor, ¿no? Aunque tenemos un año para armonizar las legislaciones locales,
¿no? La ley está y en algunos lugares ya están aplicando, y está bien interesante lo que están haciendo. Un par de estados que no tenían ley estatal ya la asumieron como ley estatal y la están aplicando. Entonces, es interesante porque además el artículo 4 transitorio de la ley dice que en aquellas entidades que no se armonicen las legislaciones estatales, entrará la ley general en vigor el 27 de enero del 2025. Es decir, es una especie de abrogación de las leyes estatales, con todo lo que significa, pero dice, será aplicable la ley general en esas entidades que no hayan armonizado. Hace poco estuvimos en Chiapas, en donde están haciendo un trabajo muy interesante, muy importante ya desde el tribunal, aplicándose en la armonización. Lo mismo me sucede en Baja California, he estado también en San Luis Potosí, en otros estados en donde están trabajando. Nosotros ya también hicimos una comisión que estamos trabajando de la mano de la legislatura del estado para armonizar en los términos, en los conceptos y sobre todo en las nuevas figuras que está impactando esta ley, pero lo tenemos que hacer de la mano de los poderes judiciales, ¿verdad? Porque es ahí en donde está la verdadera potencia. Necesitamos el acompañamiento permanente de las juezas y jueces para que esto realmente trascienda y llegue a donde todos quisiéramos ver. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Pregunta la maestra Sara del Carmen. ¿Puedo certificarme como mediadora, facilitadora, conciliadora y abogada colaborativa? Ese es un tema que viene en los lineamientos, porque estamos encontrando que de conformidad con lo que dice nuestra ley, la matrícula que se te va a dar en la Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras es única. Es como decir, a ver, yo puedo ser licenciado en Derecho por la UNAM, por la Ibero y por la Libre, pues sí, pero solo tienes una cédula, ¿no? Solo tendrás una cédula, que va a ser la primera. Pero son los debates que estamos teniendo hoy en sede del Consejo Nacional respecto de los alcances de los lineamientos para evitar este tipo de cuestiones. Me parece que sí, porque la naturaleza de la persona facilitadora y de la persona abogada colaborativa es distinta. La persona facilitadora es imparcial por naturaleza y la persona abogada colaborativa es parcial, ¿no? Por naturaleza, ella va en acompañamiento de su cliente para buscar la colaboración del otro abogado colaborativo, del otro litigante y llegar hacia el convenio. Entonces, seguramente serán distintas. Es decir, la respuesta es, espera que estén los lineamientos, es una irresponsabilidad decirte que sí o que no, porque yo no soy el consejo, yo soy uno de los votos del consejo únicamente, somos 33, pero mi adelanto es que debería de ser posible tener esta calidad de abogado colaborativo y una vez que ya te certificaste como persona facilitadora, si es conveniente y si eres abogado, porque para ser persona facilitadora no hay que ser licenciado en Derecho, ¿no? Que ese es un tema también que trae el artículo 95 de la ley. Cuando la persona facilitadora no sea profesional en Derecho y haga un convenio en el que se involucren derechos de niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables, podrá, fíjate, se cambió en el último momento de la ley, antes decía deberá, dice, podrá venir validado por una persona abogada, ¿no? Por una abogada. Pero los centros de mediación y de justicia alternativa de los tribunales estamos obligados, en esos casos, a validar la totalidad de los convenios de esa naturaleza. Entonces, eso le da cierta potencia y el abogado colaborativo necesariamente tiene que ser, como su nombre lo dice, un titulado y con cédula profesional del licenciado en Derecho, ¿no? Pero antes habían preguntas para don José Antonio. Nuevamente, tenemos Sí. Para el doctor Navarrete, la unidad de recuperación de menores, ¿de qué dependencia depende? ¿Tiene que? Dice, la unidad de recuperación de menores, ¿de qué dependencia depende? Ok. Depende de la Fiscalía General de la República, antes PGR. Es una unidad muy importante. Es una unidad que sin ella, los decretos o las resoluciones en aras de recuperar o de cumplir un convenio, mediación o una sentencia,
sería letra muerta si no es por el valor y el desempeño que realizan estos servidores públicos que viajan por toda la República, las 24 horas del día. Incluso pues un saludo al capitán Salamanca, muy joven, muy brillante, y que lleva a cabo todas las encomiendas que le hacen los juzgadores de la Ciudad de México y de toda la República, porque es a nivel nacional. Muy Depende bien. del gobierno. También nos pregunta, ¿qué pasa cuando los deudores ya salieron del país? Cuando ya salieron del país, entonces está la Convención de la Haya en el artículo 4, y la Secretaría de Relaciones Exteriores nos apoya muchísimo para el cumplimiento de este débito alimentario. Si se fijó en porcentaje, aquí lo importante es de que por instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pacte no en porcentaje, sino en cantidad líquida, para que las dependencias o las unidades de gestión de Estados Unidos vía consular puedan ejecutar estos convenios, siempre y cuando se manejen cantidades líquidas. De otra forma, en porcentaje, no se podría ejecutar. Y mire que hemos tenido muchas sesiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las resoluciones tengan eco aún y estén fuera de territorio nacional. Muy bien. Pues les damos las gracias, maestro Víctor Mota. Muchas gracias, señor magistrado Sergio Valls. Mi querido doctor José Antonio Navarrete, les damos las gracias. Hay muchas preguntas, pero creo que ya están resueltas en su mayoría, o algunas de ellas dependen de los lineamientos que se van a dictar. Entonces, yo creo que hay que ser pacientes, y como ya hicimos la invitación y ya no las aceptaron, estén pendientes porque vamos a tener más sesiones, vamos a profundizar en los temas que se han tocado. Es importante también ver la figura del facilitador como autoridad responsable en materia de amparo y muchos temas que nos han estado sugiriendo y que les agradecemos a todos. Efectivamente, como lo dijo Imelda, tenemos de todo el país prácticamente invitados que están presenciando estas magníficas exposiciones. Gracias, saludos. Igualmente, Sergio, encantado. Los Desde felicito a todos. Monterrey. Maestra Tere, una reina de la mediación. Excelente todo el contenido, los felicito. Un rápido comentario breve, los 4 cosas que dijiste del 2016, falta una quinta, mi querido Sergio, que genera violencia. El sistema de justicia actual, además de las 4 que nos compartiste generosamente, hay una quinta que se llama que genera violencia. Bueno, pero no son mías, ¿eh? Esto los dijo el CIDE y Jurídicas de la UNAM en la entrega de Justicia Cotidiana, pero sí es cierto también. Y también hay otra que decían que es impredecible, ¿no? Cada vez Además. más. Es verdad. Te agradezco, un abrazote. Saludos. Nos vemos.